Y ahí está. Y ahí está grabando. Ya, muchas gracias. Ya, entonces vamos a partir. Ya, primero entonces, la ecuación que les presento acá es Navier-Stokes, que nos describe finalmente el movimiento del flujo. Para esta ecuación no hay soluciones generales, solo analíticas y casos muy concretos. Vamos a ir componente por componente viendo que el primer componente, que sería acá el numerado con 1, es la aceleración local, que significa la aceleración en el tiempo. Después la aceleración convectiva, que sería la aceleración en el espacio. Después las componentes de fuerza de presión, las fuerzas másicas y finalmente las fuerzas viscosas. Vamos a ver que los supuestos para esta ecuación, para que sirva, primero tiene que ser el fluido comprensible y newtoniano, que eso significa que el ρ y el mu sean constantes. Los casos concretos que les menciono de las soluciones analíticas son ecuaciones que hemos visto durante todo el curso. Entonces, por ejemplo, el primer caso concreto que vemos es qué pasa si mu se hace cero, o sea, el fluido, o sea, no se consideran las viscosidades. Eliminamos el término quinto y quedamos en la ecuación de Euler, que es la ecuación que usamos antes de esto. Y el otro caso sería qué pasa si el cuerpo está en reposo. Llegamos, si eliminamos el primero y el segundo término, y el quinto término, asumiendo también que mu es cero, llegamos a la ley hidrostática, que es como partimos del curso. Ya vamos a ver un poco cómo se descomponen estas ecuaciones, porque caché que en la ayudantía del proyecto preguntaron, y también habían preguntado en el foro, así que prefiero que lo veamos. Igual voy a ir un poquito rápido, pero si alguno se queda atrás, me para nomás y me pregunta. Ya, entonces tenemos los dos operadores que ocupamos, el primero que es el gradiente y el segundo que es Laplaciano. Y bueno, entonces en coordenadas cartesianas vamos a partir con las coordenadas cartesianas. Y si vemos, tenemos la derivada del vector v, y el vector v asumimos que tiene tres componentes, u, v y w, en x, y, z respectivamente. Después v producto punto con gradiente, nos queda u por la derivada de x, más v por la derivada de y, más w por la derivada de z, por el vector velocidad descompuesto. Posteriormente, las presiones también tiene componente en las tres direcciones, las fuerzas másicas igualmente, y el aporte de las viscosidades nos queda que la doble derivada en x, más la doble derivada en y, más la doble derivada en z, por el vector. Entonces, descomponiendo los tres vectores, y es por eso que tenemos la ecuación en las tres coordenadas, es que llegamos a las tres conocidas ecuaciones. Acá yo las escribí para que no perdiéramos tiempo, igual las revisé, las comparé con el PowerPoint, así que no debería haber, el PowerPoint de clase, así que no debería haber problema, pero queda claro bien cómo se llega a las ecuaciones, cómo se descompone el sistema. Ya, Sí. bacán. Ya, y las coordenadas cilíndricas, que es un poco lo mismo, evidentemente es más complejo, así que me atrevería a decir, porque lo he visto siempre, que si les ponen cilíndricas en la prueba, les van a poner efectivamente las ecuaciones. Ya, en volar las cartesianas no, bueno, igual me imagino que tienen acceso a ellas, pero las cilíndricas yo creo que sí o sí, igual voy a confirmar con el profe, porque si les doy esta información para que sea así en el control del viernes. Igual acá las anoté porque vamos a trabajar con ella, pero la descomposición es similar considerando los cambios de ¿cómo se llama? De coordenadas nomás. Ya, entonces vamos al primer problema. Cualquier cosa me paran nomás. Ah, ya, bacán que el profe haya dicho lo del formulario. Ya, entonces, tenemos un estanque que almacena un líquido de masa específica ρ y viscosidad dinámica nu, ambas constantes. Este se extrae mediante un ducto inclinado para posteriormente poder hacer uso de él. La sección del ducto es rectangular de ancho b y altura e, ambas medidas conocidas. Para regular la cantidad de líquido extraído se utiliza una banda elástica que se desplaza a velocidad uniforme en la parte superior del ducto. El efecto de las paredes laterales puede considerarse despreciable. Ya, entonces el dibujo no sé si lo entienden bien, pero al final el ancho B es perpendicular a la hoja. Yo estoy viendo el área transversal del ducto y perpendicular a la hoja crece, o sea, tengo un ducto rectangular que baja, por el cual baja el caudal. ¿Ya? Y lo que me dicen que ρ y nu son constantes, entonces por ende podemos hacer el supuesto de la ecuación, podemos ocupar las ecuaciones de Navier-Stokes. Ya, lo primero que es muy importante es que descubramos qué coordenadas nos sirven ocupar para cada problema.
¿qué coordenada creen que es más fácil ocupar en este problema? Cartesianas. Sí, cartesiana, efectivamente, porque tenemos un ducto rectangular y es mucho más sencillo que la cilíndrica. Lo que yo voy a hacer es hacer los ejes, uno en dirección del flujo, X, y otro perpendicular al flujo, porque al final esos son los esfuerzos viscosos que vamos a tener. ¿Qué es importante? Yo hice esa descomposición, pero ustedes también pueden hacer la X, Y, al final da lo mismo, lo importante es tener dos ejes, uno en dirección del flujo y el otro perpendicular al flujo. Entonces, primero, si se trata de un flujo laminar unidimensional, régimen permanente, bajo la acción de gravedad, indica el valor que toma cada uno de los términos de la ecuación de Navier-Stokes. Exponga la ecuación diferencial resultante para este caso. Ya, entonces vamos a partir. Ya, voy a pegar las ecuaciones para que vayamos despreciando todos los términos. Pero, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Siempre es recomendable partir con continuidad, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? En la ecuación de continuidad cartesiana, o sea, en todo nos dice que, por ser incomprensible, esto va a ser nulo. ¿Y qué tenemos ahí? Derivada de u con respecto a x, más derivada de b con respecto a y, más derivada de w con respecto a z. Y eso es igual a 0. ¿Y qué nos dice? Que acá solo hay velocidad en nuestro eje x. Entonces el vector velocidad es u, 0, 0. Dado eso, despreciamos eso, y nos queda que la velocidad de u con respecto a x es igual a 0. ¿Ya? Entonces, primero, ¿qué tenemos? Régimen permanente, que nos dice por enunciado, y eliminamos estos componentes. Después, por continuidad, podemos eliminar porque B y W son 0, W son 0, W son 0. Este también por continuidad, y estos dos también porque todos son 0. Ya, y acá tenemos, en verdad nos quedan los componentes de fuerzas masivas y los componentes de esfuerzos viscosos. Estos los eliminamos por continuidad, y ¿qué otro supuesto podemos hacer? Que como el flujo es bidimensional, porque al final estamos trabajando en x, y, o sea, x, z, y es simétrico porque es un ducto rectangular, podemos decir que todas las derivadas con respecto a y van a ser igual a 0, al ser el perpendicular a la hoja. Y así se nos desprecia este y este. Estos dos también se nos despejan porque es B y W, y nos quedan solo los gradientes de presiones en el I y en el Z. Entonces nos queda que la diferencia de presión en I es 0, y la diferencia de presión en Z es 0. Y si volvemos al eje... Sí, dale. Que no entendí por qué las derivadas respecto a y se hacían 0. Ya, es por el supuesto del flujo bidimensional. Cuando subimos que el flujo es bidimensional, o sea que nos estamos preocupando de solo dos coordenadas, es la derivada con respecto al eje perpendicular a la hoja se nos anula. Es, por ejemplo, cuando... Y el perpendicular. Claro, porque yo Ya, definí x, z, pero como les decía, ustedes pueden definirlo x, perfecto. y, y en ese caso el z, la derivada con respecto a z, sería la nula. ¿Ya? Claro. Sí. Esto es un poco lo que pasa en las tuberías que el profe le explicó en la clase de la simetría de la tubería, es el mismo supuesto. Perfecto. Ya, entonces en x, ¿qué nos queda? Nos queda que la derivada con respecto a x más mu partido en rho ¿y qué componente tenemos? Ah, acá se me pasaron las componentes de fuerzas masivas. Perdonen. Ya, no tenemos, o sea, tenemos, pero ya. Entonces la fuerza en X más la fuerza en X. Y la vamos a descomponer entonces. ¿Y qué tenemos nosotros? Tenemos una teoría
Ahí. Ya tenemos esta tubería. Perdonen el dibujo, pero en un ángulo alfa, Z y X. Y nuestra fuerza básica siempre hacia abajo. Por igualdad de triángulo, o sea, por semejanza de ángulos, podemos hacer que ese ángulo son iguales. Y tenemos que, entonces la componente, ay, perdón, lo estoy haciendo muy feo. Ahí, para que sea perpendicular, ya. Y ahí tenemos que nuestro X es igual a G seno de alfa. ¿Sí? ¿Se entiende la descomposición? ¿Sí, no? Ya, asumo que sí. Ya, ¿y qué otra nos pide considerar todos los componentes de Navier-Stokes? Entonces vamos a ver de qué manera podemos sacar qué aproximación podemos hacer para el gradiente de presiones. Una pregunta, Sí, dale. ¿no debería también estar la componente como de coseno de la gravedad en alguna de las Sí, dos? sí, Creo que sí, en sí, no Z. la consideré, disculpa. Sería en la componente Z. Sí, eso. Gracias. O sea, es que como no la había puesto arriba, se me pasaron, pero ya. Entonces, ¿qué sabemos nosotros? Que va a ser menos Px si consideramos nuestra tubería en X1 y X2. Podemos sacar la variación de la presión de X2 menos Px1 partido en X2 menos X1. Sabemos que esta altura es L y que esto es alfa. Y acá arriba, ¿podemos conocer la presión en este punto? ¿Sí o no? La ley Con la hidrostática. ley hidrostática. Entonces tenemos que arriba, X1 lo consideramos 0, nuestro inicio de coordenada, y la presión en X1 va a ser ρgh. Y en X2 tenemos que X2 va a ser el seno de alfa, por descomposición, y la presión en X2 va a ser 0 si ocupamos presiones relativas por la presión atmosférica. Entonces, si evaluamos, 0 menos ρgh, seno de alfa menos 0, nos queda que GH seno de alfa L. Ya, y ahí tenemos todos los términos de nuestra ecuación. Pues tenemos que Navier-Stokes finalmente en el eje X va a ser mu rho más G seno de alfa más GH seno de alfa L. La capital y también en esta cuarentena que se mantiene el día de mañana. Los voy a silenciar. O Daniel, ¿podéis silenciar tu micrófono, porfis? Ya. Sí, sorry, que No, tranqui, tranqui. Ya, entonces eso sería la A. ¿Queda claro? Si voy muy lento o muy rápido me avisan, ¿ya? Ya, entonces si el flujo es laminar, se acepta la ecuación de Newton de la viscosidad, que tau es igual a mu por la derivada de, z, de W con respecto a z. Encuentra la distribución del esfuerzo de corte en el interior del ducto recorriendo su altura. Haga un esquema de la distribución encontrada. Ya. ¿Qué tenemos acá? Ay, en el enunciado me equivoqué, perdón. Esto es U. Ahí lo voy a cambiar y se lo subo actualizado. Ya, ¿por qué nos hacen esa aproximación del esfuerzo de corte? Porque el Z lo asumimos como el perpendicular al flujo, ¿ya? Pero si ustedes hubiesen puesto el eje Y como perpendicular al flujo, el tau lo hubiesen tenido que hacer derivado con respecto ahí, ¿ya? Entonces, tau igual por WZ. Ya, entonces vamos a tener que integrar la ecuación de Navier-Stokes, y tenemos que mu es igual a menos G rho, pasé el rho para el otro lado, seno de alfa, 1 más H partido en L. Ya, entonces, integro con respecto a Z,
Ah, claro, porque acá tenemos tau con respecto a z. Ya, sí. Me falta decir eso. Que si nos fijamos, el de la derivada de tau va a ser equivalente a lo que tenemos al lado derecho de la ecuación. Ya, entonces integramos y tenemos que tau con respecto a z va a ser igual a menos g rho seno de alfa por z más una constante 1. Ya, a priori, ¿podemos sacar esa constante? ¿Conocemos los valores de tau en los límites? No tenemos condiciones de borde del tau propiamente tal. Entonces, la vamos a dejar como constante. Tenemos que evaluar entre 0 y y. Y tenemos que, entonces, tau es C1 menos ρg seno de alfa 1 más HL por E. Ya. Y eso sería el tau. ¿Y cómo lo...? ¿De qué era? Esa es que nos dicen que hay que se integra con respecto a toda la altura. Y la altura del ducto era E. Ah, gracias. ¿Ya? De ahí viene. Ya, y nos piden entonces graficar el comportamiento del tau. Como está en función de constante, simplemente considerar las constantes. Entonces z partido en tau, y tenemos que cuando z es 0, el tau es C1, y cuando el z es E, el tau es C1 menos esto que lo voy a denominar A. Entonces cuando encontremos A, vamos a poder evaluar efectivamente el esfuerzo de corte. Ya, ¿queda claro hasta acá? Ya, entonces, encuentro la distribución de la velocidad U en el interior del ducto recorriendo nuevamente su altura. Hago un esquema de la distribución encontrada. Ya, entonces ahora ¿qué tenemos? Que mu es igual a U WZ es igual a tau si integramos con respecto a Z, nos queda U de Z igual C1 por Z. C, Roge, perdón. Ah, sí, es que, perdón, me equivoqué en una cosa. Ya, en esto me equivoqué. Disculpen. Ya, así queda. Pero yo conozco el tau en Z igual E, que es lo que nos da acá, y conozco el tau en Z igual 0, que nos da C1. C1 menos... ¿quedó claro ese cambio? Sí. Ah, ya, sorry. Ya, entonces ahí tenemos. Ya, ahí sí. Entonces integro con respecto a Z y me queda así, y acá sale una constante C2. Ya, acá sí efectivamente tenemos condiciones de borde, que las condiciones de borde van a ser importantísimas para que encontremos las constantes. Tenemos que en Z0, ¿cómo es la velocidad? En el suelo del ducto, en lo más abajo, es nula. 0. Es nula. Entonces ahí, si evaluamos, tenemos que C2 es igual a 0. Y después tenemos que en Z igual E, la velocidad de la cinta transportadora es V. Entonces ahí podemos despejar lo que es C1. Y C1 nos queda como V
más rho g. Ya B más rho g seno de 1 más HL por E cuadrado partido en 2. Y todo eso partido en mu. Y en E, para despejar C1. ¿Sí? Con esa C1. Ya, y ahora volvemos a evaluar en nuestro U, para conocer la ecuación completa, y tenemos que B partido en E. ¿De dónde salió el mu? El mu porque nuestro tau es mu por derivada de U con respecto a Z, entonces paso el mu dividiendo para el lado. Ay, sorry, que lo había preguntado por el chat, no caché. Acá ya lo tengo abierto. ¿Cachai? El tau es mu por la derivada de U con respecto a Z, entonces el mu va a pasar dividiendo para el otro lado. Acá me falta anotarlo, ahí está. Rho g seno de alfa por 1 más HL, y simplificando con la constante nos queda EZ menos Z cuadrado, y todo esto dividido en 2. ¿Sí? Ya. ¿El V lo dan de enunciado? El V, ¿a qué te refieres con V? ¿El V corta? La velocidad, sí, en la velocidad nos dicen que, o sea, en el enunciado nos dicen que para regular la cantidad de líquidos se utiliza una banda elástica que se desplaza a velocidad uniforme, y la banda elástica está por arriba. Ah, ya. Bueno. ¿Ya? Entonces esas son las dos condiciones de orden. Ujú. Ya, y finalmente la última pregunta nos pide el caudal que pasa, considerando que B es igual a 0. Y que sabemos que el caudal es derivada de U con respecto a dA, y nuestro dA es igual a dx de z. Entonces tenemos que el caudal es igual entre, o sea, integral entre 0 y B, 0 y E, porque esos son por donde recorre nuestro X y nuestro Z. Ay, perdón, es en DI, porque es nuestra área transversal. Perdón, en DI de Z, porque es nuestra área transversal al ducto. ¿Se acuerdan de eso de los caudales, no? Ya, y evaluando lo anterior, vamos a hacer que todo esto sea denominado A, para más fácil. Tenemos que el primer término de la velocidad, o sea, sí, este se va a 0, porque B nos dicen que es 0. Entonces tenemos A por EZ menos Z cuadrado en dz de I. Evalúa entre 0 y E. Ya, y eso sería nuestro caudal del flujo. ¿Queda claro? El ejercicio completo. Perdón si me enredé en algunas partes, pero si les queda cualquier duda, me dicen nomás. Ya, seguimos entonces con el problema 2. Sí, dale. ¿Por qué se fue B? Porque nos dice por enunciado que encuentra el caudal cuando la banda deslizante tiene velocidad 0. Entonces, por eso eliminamos el primer término, porque el primer término de la velocidad era en función de esa B corta, que era la velocidad de la cinta. Y si la cinta no tiene velocidad, ya. Ya, entonces seguimos con el problema 2.
Ya tenemos, en la figura se muestra una porción de tubería vertical de radio R y longitud L, ambos parámetros conocidos. Por esta ocurre en régimen permanente un fluido incomprensible de masa específica ρ y viscosidad dinámica mu, ambas constantes y conocidas. Entre los puntos 1 y 2, es decir, la entrada y salida de la tubería, existe un gradiente de presiones constante equivalente a delta P partido en L. Al centro de la tubería se desplaza un cable sólido de radio R partido en 50 a velocidad constante U, también conocida. Considera que el escurrimiento es unidimensional, solo con velocidad paralela a la tubería. Entonces, ¿qué coordenadas conviene usar acá? Cilíndrica. Cilíndrica, porque es tubería, así que siempre que tengan tubería, están con cilíndrica. Yo lo voy a hacer en Z por el G y en R, perdón. Ya, entonces, por enunciado que nos dice que la derivada con respecto al tiempo es 0, que también sabemos que es simétrico, así que la derivada con respecto a θ es 0, y ρ es constante, mu es constante. Y la velocidad es 0, 0 y W. ¿Sí? Ya, entonces, de la ecuación de continuidad, tenemos... Ya, de la ecuación de continuidad, dado que no hay velocidad en R y no hay velocidad en θ, desde la misma... del mismo análisis que hicimos antes por ser incomprensible, tenemos que la derivada de W con respecto a Z es nulo. Ya, entonces vamos a ir paso por paso eliminando los componentes de la cilíndrica. Ya, ¿por qué voy a ir directamente al Z y no voy a hacer el análisis en el ρ y en el θ? Porque siempre les recomiendo tirarse al tiro a la ecuación en la que hay flujo. Ya en este caso, la velocidad. La velocidad va en el eje Z, entonces voy a irme al tiro a revisarla del eje Z, ya porque de ahí vamos a sacar los resultados. Si hacemos el análisis para todos, nos van a decir que las variaciones de presiones en R y en θ es 0. ¿Ya? Ya, entonces vamos despreciando términos, se nos va. Estos se nos van por R θ. Se nos va por la simetría. Esto también se nos Una va. pregunta. Sí, dime. Ahí se nos va por contenido. ¿En qué caso podemos no asumir simetría? Es que en realidad ¿cómo se llaman? Los problemas que trabajan en el curso siempre se pueden asumir bidimensionales, así que no se complican con eso. Ya, gracias. En ambos casos, en las tuberías y en eso lo van a considerar bidimensionales. Ya, entonces despreciamos todos por simetría o continuidad o porque eran nulas las velocidades, y entonces tenemos que el gradiente de presiones más ρ por g en z más mu por 1 partido en R por la derivada respecto a R de R. ¿Sí? Disculpa, Dale. en la primera fila, el cuarto término, ¿por qué se va? El cuarto término, ¿por qué se va? Por continuidad. Ah, ya. UZ es lo mismo que W, que las coordenadas cilíndricas las había anotado mucho más genéricas, pero acá estamos trabajando con U, B, W. ¿Ya? Ya. Ese sería el problema A. ¿Ya? Eso es como la A es simplemente despreciar términos. Ya, entonces después nos dice encuentre la distribución de velocidades. Perdón, encuentre. La respuesta sobre una derivada de R.
Ah, sí, perdón. Ya, ahí sí. Ya, entonces, primero, ¿se acuerdan que les dije? El tau siempre era con respecto al eje perpendicular al del flujo. Eso eran los esfuerzos viscosos. Entonces ahí tenemos con respecto a R. Y ese al final es el término que nos aparece en Navier-Stokes de Z, y por eso yo les decía que se fueran directo a la ecuación de Navier-Stokes, que incluye, que es del eje en el que hay velocidad. Ya, entonces tenemos que mu por R eso va a ser igual a G ahora, porque esa es nuestra fuerza másica, más... Ya, por enunciado nos dicen que el delta de presión es variación de P con respecto a L. Queda claro esto, ¿no? Ya, entonces voy a hacer integrar por variables separadas y multiplico por R por dr, y me queda que U es de R es igual a G R cuadrado partido en 2 más delta P por L por R cuadrado partido en 2 más C1. Derivo con respecto a R, para sacar ese R que tengo ahí, o sea, divido con respecto a R, ahí ya integré. Y me queda mu W con respecto a R para despejar el tau, y me queda que GR partido en 2 más delta PL por R medios más C1 partido en R. Y si quiero encontrar la velocidad, vuelvo a integrar en dr, y me queda, voy a pasar el mu al tiro dividiendo para el lado, y me queda que G R cuadrado partido en 4 por mu más delta P L por R cuadrado partido en 4 por seno 1 logaritmo de R. ¿Sí? Ya, y tengo condiciones de borde para... Acá sale una constante 2. Tengo las condiciones de borde para evaluarlo. Conozco la velocidad en R, con R, que es son las paredes de la tubería, entonces nuestra velocidad ahí es 0. Que entonces tenemos R igual G por R cuadrado partido... Voy a simplificar para que se nos vea más bonita la ecuación, porque si se fijan, siempre cuando llegamos a coordenadas cilíndricas, las ecuaciones son bien feas. Más C2. Y la otra condición de borde que nos dice que W en R de R partido en 50 es igual a U, que nos dan por enunciado. ¿Ya? Entonces, U ah, sí, perdón. Ah, es que no lo pasé dividiendo porque como son constantes, o sea, una constante partido muy igual sigue siendo una constante. Por eso no lo pasé. Pero sí, va a estar considerado. R50 partido al cuadrado, 4 más C1. ¿De dónde sacaste el C2? De la segunda integración. Tenía el tau igual a la primera integración, volví a integrar, y ahí me sale la constante 2. Faltaba un mu arriba. Ah, sí, acá faltaba. Ahí sí. Perdonen por confundirme con los mu, pero al ser constante, o sea, en la C1 y C2 no importa, porque como es constante el mu, siguen siendo constantes. ¿Sí? El Pérez lleva el 10. Sí, acá lo agregué.
delta P partido en L por mu. ¿Ya queda claro lo del mu? Ah, ya, bueno. Ya, entonces estoy evaluando y si se fijan igual es una ecuación compleja, pero si restamos las ecuaciones, 2 menos 1, se nos van a ir las C2. Entonces tenemos U R50 al cuadrado menos R cuadrado partido en 4 mu más C1 ya. Si se fijan esto, al descomponer el logaritmo de R partido en 50, se nos van los logaritmos de R y nos queda menos logaritmo de 50. Sí. Ya, entonces despejo esto, paso hacia el otro lado el C1 y me da C1 logaritmo de 50 menos U ahí es solo reordenar la ecuación, pero ya queda claro cómo queda la constante 1, ¿no? Si queremos hacerlo en función de mu, como sabíamos que nuestra constante era partido mu, ahora para despejarse 1 multiplicado mu, para que no se confundan si quieren con el mu. ¿Queda claro? Ya. Y ahora tenemos que encontrar el C2 para encontrar finalmente la velocidad. Entonces, ¿qué hago? Voy a evaluar en la ecuación 1. Evalúo C1 en 1 y nos da que ρg más delta PL más logaritmo de R partido en lo de 50 por ρg. Ahí estoy evaluando simplemente la C1 que nos dieron. Si se fijan. Y eso es más C2 y se nos va a 0. Y si despejamos, C2 es igual a menos ρg más delta PL por R cuadrado partido en 2 más logaritmo de R partido en, perdón, dividido en 50. Y U0 menos, si se fijan, en verdad las ecuaciones son bien, y ahí está multiplicado. Partido en 4. Y ahí para que se entienda que... Ya. El R cuadrado va dividido en 4, ¿no? Sí, acá está dividido en 4. Es una resta dividida en 4. No, pero el otro término de R. Sí, disculpa. Ya. Lo que me pregunta Valentín, el C1 no debería quedar partido en mu. Es que, miren, acá arriba, o sea, perdón si les confundí esto del mu, pero lo que pasa es que nuestro mu estaba multiplicando a derivada de W, o sea, W derivado con respecto a R. Yo lo pasé dividiendo, entonces me queda C1 partido en mu. Y yo les dije que en verdad como mu era constante, era otra constante más, po. Pero si queríamos volver al mu,
tenemos que C1 partido mu era lo que teníamos en la ecuación, y ahora lo paso multiplicando para el lado, y por eso me queda acá al lado. ¿Queda claro? Ah, ya, bacán. Ya, y entonces eso sería la velocidad, que es evaluando C1 y C2 en la ecuación. Y después nos pide el tau. ¿Por qué nos pide tau después de velocidad? Es justamente por el tema de las coordenadas cilíndricas, que iban a faltar R y iban a faltar integrar cosas, entonces por eso es mejor de velocidad ahora pasar a tau. Entonces, de respecto a R, es tau. ¿Ya? Entonces ahora, como vamos a multiplicar de nuevo por mu, da lo mismo, po. Entonces derivamos con respecto a R, y tenemos ρg más delta PL más 1 partido en R. Si se fijan, la constante C2 no depende de R, y la constante C1 tampoco depende. La constante C1 tiene este R. Entonces va a quedar C1 partido en R, pero el C2 se va. Entonces, por eso nos va a quedar en más C1 partido en R, y finalmente me confundí. Ahí sí. Ya, entonces nos queda 4 partido en R, o sea, R partido en 4, perdón, más 1 en R por R cuadrado partido en 50 cuadrado, menos R cuadrado partido en 4, y eso nos queda en logaritmo de 1 partido en 50. Ya, es solo reordenar los términos de arriba. Yo sé que es medio complicado porque son demasiado, o sea, a mí al menos me complican todas estas cuestiones de reordenamiento de términos, pero si son ordenados no deberían tener problemas. ¿Y aquí hay alguna duda con lo que es Navier-Stokes de supuesto despreciar términos? Tal vez en las integrales y cosas me enredé un poco, tal vez los confundí, pero bueno, si queda cualquier duda en el desarrollo, me pueden escribir o lo podemos ver por el foro y se los aclaro. Pero lo que más me importa es que la teoría en sí les haya quedado clara. A mí me confunden un poco los supuestos. Ya, vamos a repasar entonces los supuestos de nuevo. Ya, primero por enunciado nos dice que, ya vamos a ir a las ecuaciones iniciales, mejor, y voy a hacer casos genéricos. Ya voy a hablar con las cartesianas porque es más sencillo verlo, pero la cilíndrica es el mismo tema. Ya, si yo tengo un flujo, voy a hacerlo con una velocidad en U, 0,0, ¿ya? Y entonces, por continuidad, esto es lo que siempre les digo, parta cualquier ejercicio sacando continuidad. Por continuidad nos dice que el gradiente de la velocidad es igual a 0 por ser incompresible. Y eso nos dice que la derivada con respecto a u en x es nula. ¿Ya? Lo que yo les dije era que siempre se fueran a la ecuación en el eje donde ustedes están teniendo velocidad. Entonces en este caso tenemos velocidad en u, nos vamos a la coordenada en x, a la ecuación en x. ¿Ya quedó claro por qué eso? Porque al final en las otras se van a despreciar todos los términos, porque son 0 las velocidades. ¿Ya? Entonces nos vamos a x. Si es permanente, este se nos va, porque la derivada con respecto al tiempo no hay. Derivada de u con respecto a x, continuidad nos dice que es 0. Después tenemos que b por la derivada de u con respecto a y, b es 0, así que se nos va. W por la derivada de u con respecto a y es z, se nos va también porque w es 0. Y el gradiente de presión es lo que estamos buscando.
Ya, ahora pasamos a las fuerzas básicas. ¿Por qué se nos va a fuerzas básicas? Porque si tenemos coordenadas normales X y Z en las direcciones comunes, se nos van las fuerzas básicas porque G en la Tierra es solo en el Z. Po. En el caso de que habíamos hecho, yo cambié el eje, cambié el sentido de los ejes, iba a haber una componente en Z y en X. ¿Ya? Pero depende de cómo ustedes descompongan en los ejes. ¿Ya? Después, en los esfuerzos viscosos, du con respecto a x cuadrado es 0 por continuidad, porque si la primera derivada es nula, la segunda derivada también va a ser nula, y tenemos estos dos términos, que no sabemos cuál se nos va a ir. Yo les dije que podíamos asumir bidimensionalidad, o asimetría, por ejemplo en el caso de las tuberías, que nosotros simplificamos con respecto a teta nulo, porque al final es simétrico. En este caso también podemos asumir esa bidimensionalidad y simetría con respecto al eje perpendicular a la hoja. En este caso, en el problema 1, yo hice que el perpendicular a la hoja era el I, entonces por este se me va a 0. Con la simetría con respecto al eje perpendicular a la hoja. ¿Ya queda claro las expresiones? ¿Lo que expresan los términos? No me acuerdo quién me preguntó. O si a alguien le queda otra duda. Sí, súper claro, Cami. Ah, ya, igual pregúntenme cualquier cosa, igual es importante que les quede bien claro. Ya, y repito, sorry por los enredos numéricos, pero cualquier duda me vuelven a escribir. Ya. Y ahora vamos a pasar lo que son las pérdidas, si tenemos velocidad en las otras direcciones, fregamos. O sea, es que en teoría las ecuaciones de Navier-Stokes van a poder tener velocidad en otras direcciones, pero en lo que cae en el curso solo ocupan velocidades unidimensionales, porque es lo que yo les decía, que Navier-Stokes tiene soluciones analíticas solo para situaciones súper concretas. Entonces, si no pudiésemos hacer estos supuestos como unidireccional la velocidad o cosas así, se complejizan mucho las ecuaciones, si en verdad todavía no encuentran solución a las ecuaciones de Navier-Stokes. Entonces en el curso las ocupamos solo con ese tipo de supuestos que les mencioné, que permiten sacar una solución analítica, si no, no podríamos. De hecho, pagan muchos miles y millones de dólares para la persona que encuentra la solución en Navier-Stokes, así que no se los van a poner ni acá, ¿ya? Pero igual, evidentemente, en la teoría sí lo podrían hacer, solo que se complejizan bastante las ecuaciones. Ya, entonces ahora vamos a pasar a lo que son las pérdidas por fricción y pérdidas singulares. Ya. Entonces, por el ¿alguien tiene? Ay, voy a silenciarlos para que... Ahí los silencié a todos, pero si quieren hacer una duda se silencian no. Ya, entonces, por el sistema de la figura 3 circula un caudal de 0,5 metros cúbicos por segundo en régimen permanente con el diámetro de la tubería de 600 milímetros. Un factor de fricción igual a F de 0,012, largo 1 de la tubería 50, largo 2 500, largo 3 150, largo 4 150 y largo 5 30. Considero un coeficiente de contracción de 0,5. Ese coeficiente de contracción es para acá. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Bombas, turbinas, diámetros distintos y pérdidas singulares. Entonces, si hay pérdidas singulares, porque nos dicen que estamos considerando tanto fricción como singularidades, ¿qué otra pérdida singular hay aparte de la contracción de la tubería? No, esto no es el control anterior. Ah, no, ya, es que lo que pasa es que el control anterior no considera las pérdidas por fricción. Pero en verdad es un poco lo mismo. La diferencia acá que pasamos a fluidos reales, entonces hay factores por fricción. Igual yo en la ayudantía del control anterior les adelanté un poco de eso de las pérdidas por fricción, entonces tal vez por eso les hace sentido, pero en verdad la diferencia es con el F ahora. Ya, entonces primero nos piden la potencia de B de la bomba y la potencia de la turbina.
Entonces lo importante para descubrir esto es hacer Bernoulli entre una misma línea de corriente entre dos puntos que podamos conocer. Entonces, por ejemplo, para la bomba parece sencillo hacerlo entre el estanque, le voy a poner estanque A y estanque B. Entre el estanque A y el estanque B, porque en ambas partes conocemos Bernoulli. ¿En qué otro punto conocemos Bernoulli, aparte de A y D? Ya conocemos el punto acá, la salida también, que le voy a llamar salida. Porque tenemos el Z, tenemos las velocidades. No. Ah, sí, ¿está fija? Sí, no se ve Ah, chuta. lo que escribes. No estaba escribiendo, pero se los voy a volver a compartir. Pero se quedó fija recién, ¿no? Sí. Ah, sí. Ah, ya, bueno. Ya voy a probar de nuevo. No estaba escribiendo, estaba explicando el dibujo, igual no. Y ahí sí, ya, bueno, ahí sí. Ya, entonces tenemos el estanque A y estanque B, Bernoulli conocido en ambos, porque son estanques, es fácil conocerlo, y el otro punto que podemos conocer es acá la salida. Tenemos la presión que podemos asumir la atmosférica, si trabajamos con presiones relativas la asumimos nulo, el Z y las velocidades. Ya, entonces, para la bomba, conviene, lo que yo siempre les recomiendo es acortar lo que más puedan la línea de corriente, como para no tener más términos. Entonces, yo hice Bernoulli en A es igual a Bernoulli en B. Ya, ¿qué pérdidas tenemos? Las pérdidas siempre van a la izquierda, entonces, o sea, a la derecha. Pérdida en 1 más la pérdida en 2. Y la diferencia de bomba, entonces, a mano izquierda. ¿Ya? Las pérdidas, entonces, tenemos que FI por LI partido en DI por UI al cuadrado partido en 2G. Cacho igual que esto lo vieron para el control pasado, así que tal vez no explique paso a paso, pero si alguno está perdido, no, pregúntame no. Y acá las áreas son iguales, porque si te fijan los diámetros son iguales, entonces ¿cómo van a ser las velocidades? Van a ser iguales, porque si es mismo caudal que fluye por todas las tuberías y misma área, velocidades son iguales, por continuidad. Entonces tenemos que... 1 y 2 te refieres a las dos tuberías, ¿o no? Sí, acá los llamé L1, L2, L3, L4, L5 y son el número de las tuberías. Ya, entonces caudal partido en área, que eso nos da 1,77 metros por segundo. Entonces si evaluamos los largos, los diámetros y las velocidades, tenemos que las pérdidas en la tubería 1 son 159 metros y las pérdidas en 2 son 1,594 metros. Nadie me dijo nada, pero acá me faltaban las pérdidas singulares, por lo que les decía. Porque si me están diciendo que considere la pérdida singular por contracción, significa que estamos considerando las pérdidas singulares, y por ende hay una pérdida singular a la entrada del estanque. ¿Ya? ¿Es el B que escribiste o la bomba? No, es la bomba, perdón. Estanque B, estanque A. Ya. Sí, HB de bomba. Y las pérdidas singulares, si recordamos, es el K por velocidad 2G. Y en este caso, ¿qué se asume para el K? 1, ¿no? Porque es entrada al estanque. El K en la entrada de estanque se asume 1 a menos que se diga lo contrario. Entonces las pérdidas singulares también nos van a dar... Ya, y finalmente la bomba va a ser igual a ZB menos ZA más la sumatoria de las singularidades. Y así llegamos que... Cami, en el enunciado no dicen que K tiene un valor. Sí, pero lo que les dije es que K es el coeficiente de contracción, entonces para este punto, para que les indique ahí. Pero como con esa pista les están diciendo que las pérdidas de singularidades son, que hay que considerarlas. Porque lo que pasa es que cuando las cañerías son muy largas, las pérdidas por singularidad, sí, esto sí entra en el control porque es del capítulo 5. Sí,
Pero no es diferente a lo que vimos en análisis global, Cata, por la única, el extra es estas pérdidas por fricción, que es el F. Pero esto es parte del capítulo 5 de fluidos reales, por eso se los quise agregar. Ya, entonces nos están dando la pista que sí hay pérdidas singulares, o sea que hay que considerarlas, y por eso estoy considerando también la de entrada al estanque. Y la de la entrada al estanque siempre asumimos 1, como les dije, a menos que digan que cambia la entrada de estanque. ¿Ya? Entonces tenemos 101,91 metros, y la potencia de la bomba va a ser gamma por caudal por HB, y la eficiencia se multiplica o se divide. Ya, se divide, y al menos a mí me sirve para acordarme que al final la potencia hidráulica que se le da al fluido, que la potencia hidráulica es solo la componente sin eficiencia, tiene que ser menor a la eléctrica, porque al final tú le estás entregando al fluido. En cambio, para la eléctrica, o sea, para la turbina, es al revés, porque tiene que crecer lo que uno saca. Le conviene que uno saque. Entonces así me lo aprendí, ya tal vez les puede servir. Ya, y el N es igual a, o sea, la eficiencia es igual a 0,7, y eso nos da 714 kilowatts si evaluamos ρ como 1000, lo consideré, y G partido en 9,81 metros partido en segundo cuadrado. ¿Ya queda claro lo de la bomba? ¿Cuánto era la altura de B, del estanque B? La altura de B es 200 y 100. Entonces acá nos queda 100, más, o sea, 101 y aproximadamente 191. Ya, ahora entonces, ¿qué línea de corriente? Si yo les digo que lo que más conviene es acortar la línea de corriente, ¿entre qué dos puntos conocidos podríamos hacerlo? ¿Qué nos facilita el trabajo? Ya, una línea de corriente es hacer Bernoulli entre A y salida, pero eso es demasiado trabajo entre las pérdidas, todo. Y la otra opción es hacerlo entre el estanque B y la salida, porque ya conocemos B. Entonces, para simplificar el trabajo, voy a hacer Bernoulli en el estanque B, va a ser igual a Bernoulli a la salida, más las pérdidas por fricción, más las pérdidas singulares, y la turbina, ¿a dónde va? ¿A mano derecha o a mano izquierda? Ya la turbina le quita, sí, ya la turbina le quita energía, entonces ¿Ahí va? para que, sí, dale, Luca. ¿Podríais repetir cómo era, por qué elegíais C y todo eso? Ya, sí, obvio. Ya, miren, Bernoulli se va a cumplir en cualquier línea, o sea, bajo los supuestos de Bernoulli y todo, pero se va a cumplir entre dos puntos de la línea de corriente. Yo les digo que, por ejemplo, para calcular la turbina, pueden hacer entre A y S, pero ahí es muy largo porque tienen que considerar lo que entrega la bomba, las pérdidas de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Pero hay otro punto conocido que también es el estanque B. Entonces, si hacemos Bernoulli entre la salida y el estanque B, se nos acortan mucho más los términos que tenemos que trabajar. Y la energía de igual manera se va a cumplir en esos dos puntos porque estamos en la misma línea de corriente. ¿Ya? Entonces, por eso yo siempre les recomiendo buscar los puntos que conozcan Bernoulli y hacer Bernoulli entre puntos conocidos y tratando de acortar lo más posible la línea de corriente para facilitarles la pega. Gracias. Ya. Una pregunta. Sí, dale. Cuando dijiste en la pregunta anterior que HB igual ZB menos ZA más la sumatoria de las pérdidas singulares, eso Pero- ZB menos ZA viene de la diferencia de los Bernoulli, claro, y los porque otros términos se eliminaron porque eran iguales, ¿cierto? no, ¿qué términos se eliminaron? Que Bernoulli es BS, o sea, BS Ya, más... perdón, les voy a... ya, es que Bernoulli en un estanque, ya, nosotros sabemos que Bernoulli es Z más P partido en gamma, más velocidad al cuadrado 2G. Esa era tu pregunta, ¿no? Como por qué van esos términos. Sí. Ya, entonces Bernoulli en cualquier estanque va a ser eso, pero en un estanque sabemos que la presión es atmosférica, entonces se nos va a cero, y en reservorios suficientemente grandes, como lo son estanques, o sea que se asumen muy grandes, las velocidades también se pierden, porque al final el agua está estabilizada. ¿Cachai? Entonces también se nos va ese término. Entonces siempre, por eso asumí que los Bernoulli en los estanques eran los Z nomás. ¿Ya? Ok, muchas gracias. Ya, bacán.
Ya, entonces, perdón, ya, entonces tenemos Bernoulli entre el estanque B y la salida, y tenemos entonces que las pérdidas van a ser igual a las pérdidas en la 3, más las pérdidas en la tubería 4, más las pérdidas en la tubería 5, más las pérdidas singulares, que son por la contracción, porque acá salimos al aire libre, entonces no hay pérdida por entrar a estanque. Ya, entonces, igual que antes, las pérdidas en I son igual a FI, LI, partido en el diámetro, por la velocidad, al cuadrado, partido en 2G. Ya, acá todos los diámetros, si se fijan, cambian. Por ejemplo, ya vamos a la tubería 3. El diámetro es 1,2 D, y eso nos da 0,72 metros. Con eso tenemos una velocidad de 3, de caudal partido en área 3, de 1,23 metros por segundo. Entonces podemos sacarlas, considerando el largo y el F que era para todos iguales, sacamos la pérdida, que es 0,192 metros. Acá tienen que tener ojo porque si se fijan en el dibujo, cambiaron todos los diámetros. Cambian todos los diámetros, cambian todas las velocidades, y así van a cambiar todas las pérdidas a diferencia del primer tramo. Ya, siguiendo el mismo procedimiento, tenemos que las singulares en 4 son 2,85 metros, con una velocidad de 3,61, y un diámetro que era más chico, de 0,42 metros. Si se fijan, nos hace sentido porque, miren, el diámetro es más grande y la velocidad mucho más chica, que es porque se tiene que cumplir continuidad. ¿Ya? Entonces pueden ir verificando como esas relaciones de magnitudes de los parámetros para que digan como ya, sí, voy bien. Y las singulares en la tubería 5, 0,57 metros, y finalmente las pérdidas singulares por contracción van a ser K, y recuerden que se ocupa la velocidad anterior, entonces tenemos que es la velocidad 3 al cuadrado, y como nuestro K es igual a 0,5, nos da que las pérdidas son 0,4 metros. Ya, el Bernoulli a la salida, no podemos hacer los mismos supuestos que ¿cómo se llama? Que en el estanque, pues, porque estamos, o sea, no llegamos a un reservorio lo suficientemente grande, entonces vamos a calcularlo. Ya, nuestra presión sí se nos va a hacer... presión atmosférica. Ahí está. Ah, sí, eso. Pero nuestra presión se va, pero acá sí hay una componente de velocidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que ZS es 10, y la velocidad a la salida es igual a la velocidad 5. Entonces nos queda, evaluando la altura de velocidad, nos da que la Bernoulli a la salida es 10,66. Si se fijan, el Z es 10, pero por las magnitudes de las pérdidas de fricción, igual esa altura de velocidad hace una diferencia, entonces por eso, para que no se les olvide. Entonces HT es igual a Bernoulli en el estanque B, menos Bernoulli a la salida, menos la sumatoria de las pérdidas por fricción, menos las pérdidas por singularidades. Y HT entonces nos da 185,69 metros. Y la potencia de la turbina, gamma por Q por HT, y la eficiencia, ¿dónde va? Lo multiplica, ¿ya? ¿Por qué lo multiplica? Porque es lo que les dije antes, que la potencia que yo saco va a ser menos lo que efectivamente me da el fluido. Ya, eso sería la A. ¿Alguna duda con eso? No, yo no entendí por qué K era 0,5. Porque lo dicen por enunciado, no sé qué me preguntó. Claro, lo dicen por enunciado que el coeficiente de contracción es 0,5. Ya, ahora nos dice que comprobemos si el sistema presenta cavitación. Ya, con cavitación me refiero como que las presiones suben mucho, entonces se empiezan como a generar burbujas, y pueden ser súper problemáticos para un sistema de tubería, sobre todo, que se presente la cavitación.
¿Y esa cavitación dónde puede pasar? En puntos, por ejemplo, muy altos, como en sifones, ¿ya? Antes de la tubería, o sea, perdón, antes de la bomba, la segunda opción es acá, y, La cavitación no era por presiones muy bajas. o sea, sí, perdón, muy baja, sí, y velocidades muy altas, sí. O después de la turbina, ¿ya? Entonces tenemos estos 3 casos de cavitación principalmente, y en el sistema que tenemos el de bomba y la turbina. Entonces vamos a hacer, para encontrar la cavitación, tenemos que encontrar la presión del lugar, sea mayor o igual a menos 10 metros columna de agua, por la cavitación, ¿ya? Ya, entonces vamos a hacer Bernoulli, queremos buscar Bernoulli antes de la bomba. ¿Dónde nos conviene hacer balance de energía? Si queremos buscar este punto. ¿Con qué punto conocido se nos acorta la línea corriente? Estanque A. Ya, con el estanque A. Ya, eso en verdad les puede facilitar mucho la pega si achican las líneas de corriente, así que les recomiendo siempre pensarlo antes de hacerlo. Ya, entonces, Bernoulli Bernoulli en estanque A es igual a Bernoulli antes de la bomba, más las pérdidas, que en este caso solo hay pérdidas en la tubería 1. Sabíamos que las pérdidas en tubería 1 eran 0,159 metros, y Bernoulli en AB es ZA AB más presión AB más velocidad AB al cuadrado partido en 2G. ¿Ya? Estamos buscando este término, el de la presión, así que no se nos va, pero ¿qué pasa con los Z? Son iguales. Claro, son iguales porque están por sobre la misma línea. Entonces esto se nos va con, o sea, claro. Entonces de ahí obtenemos que la presión AB partido en gamma es igual a menos BAB al cuadrado 2G menos las pérdidas en 1. Y B, o sea, la velocidad antes de la bomba va a ser igual a V1. Y evaluando tenemos que es menos 0,32 metros columna de agua. Y se cumple que sea mayor a menos 10. Así que estamos bien. Acá ya había avanzado con las líneas de corriente para hacerlo más rápido. Ya queda claro la cavitación antes de la bomba, ¿no? Que sea mayor, ¿era que hay cavitación o que no hay cavitación? No, que no hay, que no hay. Gracias. Lo que decía tu compañero, que al final la cavitación se genera cuando hay presiones súper bajas y velocidades muy altas. Ya, entonces después tenemos la cavitación en la turbina. Y de nuevo, ¿cómo podemos acortar las líneas de corriente? Si queremos buscar acá, ¿con qué punto conocido? Acá vamos a encontrar otra forma que podríamos haber hecho después de la turbina y ese, que era mucho más inteligente, pero lo hice con el estanque B. Así que voy a hacer eso, pero las dos formas le van a dar el mismo resultado. Y muy contradictorio lo que les he dicho todo el rato, buscar el camino más corto, pero se me fue. ¿Ya? Entonces, hice Bernoulli del estanque B, es igual a Bernoulli antes de la turbina, más las singularidades en 3, más las singularidades en 4. Como es después de la turbina, acá sí agrego la altura de turbina. Y la singularidad por contracción. Bernoulli en B, en el estanque B, es 200 metros. Las singularidades 3 son 0,192, como calculamos en A. Las singularidades 4 son 2,85 metros, como calculamos en A. Las pérdidas por singularidad de contracción son 0,04 metros. Y HT, 0,73 metros. Ya,
Y Bernoulli después de la bomba, o sea, después de la turbina, ¿verdad? Tenemos que Z más presión después de la turbina, más velocidad después de la turbina. Ya, y acá el Z sí cambia, porque este es 10, y esta es la velocidad 5, velocidad 4 al cuadrado, partido en 2G. Y si evalúo, nos queda 10,66 más. Y de esta manera entonces, cambiando de lado los elementos, nos da que es 0,57 metros columna de agua, lo cual es mayor a menos 10. Y esa sería la B. Lo que me pregunta la cavitación antes de la bomba, si consideramos Z iguales, no deberíamos considerar presión hidrostática, porque tomaría el fondo del estanque y no la cima. Uy. Me pillaste. Sí, efectivamente. No lo había pensado así, pero me hace sentido. Sí. Ya, déjenme revisar eso que me preguntan, el tema de la presión acá, pero al final sería agregar un término nomás al lado, lo voy a revisar y se lo subo corregido, ¿ya? Si es que me equivoqué. Pero me hace sentido lo que me estáis diciendo. ¿Se entiende? Ya, lo voy a O sea, revisar. en verdad hay dos formas. La primera sería como considerar la parte más arriba del estanque. Sí, y ahí pero no habría presión. Sí, pero no sería y la ahí misma. cambiaría el Z, sí, por eso. Por eso, La otra sería tomar abajo con la presión. claro, efectivamente, que al final va a ser lo mismo. Claro. Pero sí, pues porque nos va a quedar que la presión es ρ por H, o sea, ρ por Z, y se nos van partido en ρ G y se nos van y nos queda solo el Z de la. Pero sí, los dos son equivalentes. Así que, pero voy a revisar entonces la solución y se la subo, pero es agregar un término al lado nomás. Ojalá no genere cavitación eso. Ya, pero se cacha la lógica de todo el procedimiento. Y saliendo les aclaro ese tema. Ya, entonces la C, vamos a hacer las líneas de energía. Les hice la cota geométrica, pisométrica, se las hice como para no perder tiempo, pero vamos a ir explicando paso a paso. Ya, entonces primero la cota geométrica, que sería el Z, va siempre en el camino que hace, el recorrido que hace la tubería. Después tenemos que la verde es la cota pisométrica y la roja la línea de energía. Yo partí con la línea de energía, así que vamos viendo. Ya, entonces partimos con la línea de energía acá en el estanque, y por las pérdidas singulares, yo sé que les dije que a la salida del estanque se despreciaban, porque los valores son muy pequeños, pero cuando dibujan yo les recomiendo dibujarla por claridad, que están considerando pérdidas singulares. Si no estuviésemos considerando pérdidas singulares en el ejercicio, estas bajas en los estanques no existirían. Sería justo el nivel del agua. Entonces bajamos un poquito, llegamos hasta la bomba, con inclinación producto de las pérdidas por fricción, la bomba nos hace subir, luego bajamos con, con cierta pendiente por las pérdidas de fricción que hay en esa tubería, y bajamos la velocidad del estanque. Acá, si se fijan, se junta la línea de energía con la pisométrica, porque justamente, como les muestro acá, la diferencia entre las dos rectas son paralelas, y la diferencia es la altura de velocidad. Si vemos la diferencia entre la cota pisométrica como de ecuación, es solo la altura de velocidad. Dado que la singularidad en la entrada de estanque, el K es 1, la pérdida es la misma altura de velocidad, entonces por eso se juntan en el inicio de estanque. ¿Ya? Es importante destacar que, como mencioné, las pendientes de la cota y de la línea de energía son la misma, son paralelas, porque la velocidad es constante en una misma tubería, pero que entre tramos de tubería puede cambiar la pendiente producto de la pérdida por fricción, porque de eso viene la pendiente, de la pérdida por fricción. Entonces, dependiendo del largo, del diámetro y todo, va a cambiar la pendiente. Ya, entonces ahora saliendo, de nuevo lo mismo, línea de energía
saliendo del estanque, baja con una singularidad, cambia de pendiente porque cambia todo lo que es pérdidas por fricción, la turbina roda y hasta el final, terminamos al final. Y después la cota pisométrica, si se fijan, paralela a la roja, misma pendiente, va a ir un poco más abajo y entre las dos líneas va a estar la altura de velocidad que les muestro acá. Y finalmente en el punto 5 llega a 0, por lo mismo que les mencionaba, pues porque la presión a la salida la consideramos 0. Entonces acá solo hay altura de velocidad. Ya quedan claros el tema de líneas de energía, eso es importante, que las pendientes van a ir cambiando dependiendo de las pérdidas por fricción que hayan, y que siempre tienen que ser paralelas porque en un tramo de tubería, si el área es constante, la velocidad va a ser constante, y por ende la altura de velocidad va a ser constante. Camila, Dale, Luca. en el estanque a 100 metros, ¿por qué está esta bajada? Sí, No, es lo que no- es lo que les mencioné, que podrían no haberlo dibujado porque les había dicho que, o sea, que siempre despreciamos lo de la salida al estanque. Pueden dibujarlo o no dibujarlo. Ah, Lo importante es que si la entrada a un estanque, si les dicen que consideren pérdidas singulares, esa sí o sí la tienen que considerar. ¿Ya? Pero la de salida de estanque pueden dibujarla como no pueden dibujarla, porque en verdad es despreciable. ya, Ya. gracias. No sé si les queda alguna duda, estamos en la hora, pero quería, los que se puedan quedar, los que les interese quedarse, que les quería explicar un poco ¿Una el pregunta? Sí, dale. En la singularidad, ¿no debería aumentar un poco la diferencia entre la línea de Sí, energía y la sí, presión? sí, porque las pendientes cambian, Ya. efectivamente. Este lo hice al ojo, pero sí, lo hacen con las pendientes que corresponden y todo, por eso acá les escribí que en verdad la pendiente tiene que cambiar dependiendo de las pérdidas por fricción. Si las pérdidas por fricción crecen, la pendiente va a bajar más, la pendiente va a ser mayor. Ya. Ya, y lo otro que les quería mostrar es el diagrama de Moody, que lo vieron en clase, y el semestre pasado cometí el error de no verlo porque me dijeron como no lo vimos, y justo se lo preguntaron en la prueba, así que por eso preferí verlo, no sé si se los van a preguntar, pero no me quiero arriesgar, ¿ya? Así que los que se puedan quedar, es rápido en verdad. Ya, entonces hice un caso hipotético de un caudal de 10 metros cúbicos por segundo y un diámetro de 0,6 metros, con una rugosidad de 0,6 milímetros en la tubería. Entonces, sacamos el área por pi de cuadrado partido en 4, que nos da 0,28 metros, y sacamos la velocidad por caudal partido en área, de continuidad. Caudal partido en área. Ya, y con eso podemos sacar Reynolds. Si nos fijamos en el eje X, tenemos nuestro Reynolds, en el eje Y, o por decirlo así, a mano izquierda tenemos factor de fricción, y a la derecha tenemos la relatividad entre la rugosidad y el diámetro. ¿Ya? Entonces sacamos Reynolds, que es velocidad por diámetro hidráulico partido en nu, del agua es 10 elevado a menos 6, y en tubería el diámetro hidráulico es el diámetro, así que no nos importa eso, y si sacamos Reynolds es 2 por 10 elevado a 7, con las velocidades y diámetros que les di arriba. Entonces buscamos el eje que intersecta el 10 elevado a 7 en el eje X, después sacamos la relatividad de la rugosidad, que sería E partido en D, en las mismas unidades, por eso hice la conversión, para que quede dimensional, y nos da 0,001. Y encontramos la línea verde, que es al final donde está la... Ya, lo importante es que uno tiene que agarrar la relatividad y ir subiendo por la recta, azul. Entonces, si me conectara acá, mi coeficiente de rugosidad estaría acá. Pero si se fijan, mi punto está justo ahí, entonces sigo derecho, 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 y encuentro mi factor de fricción, que en este caso es 0,02. ¿Ya? Igual es sencillo, pero tal vez si no les quedó claro en la clase y se los preguntaban, tal vez no les iba a funcionar, así que preferí mostrárselo. Pero eso, voy a dejar un foro por aclaraciones, dudas, cualquier cosa que tengan, y voy a revisar lo que me preguntaron de la cavitación para arreglarle la solución, pero no debería cambiar mucho, en realidad es agregar un término nomás. Así que eso, cualquier duda me pueden escribir o al foro. Eso, suerte en el control, suerte con el estudio, y eso, nos estamos viendo. Chao.